Pues estamos aquí con Aitor Lagunas, periodista reconocidísimo, con una amplísima experiencia en comentar casos como los que vamos a contar hoy, que tienen un podcast súper chulo de Brazalete Negro, que si no habéis escuchado, que lo dudo, pero que si no habéis escuchado, os recomiendo que escuchéis, porque además una cosa muy chula de tener un podcast con este concepto es que te permite tocar varios registros, ¿no? Y desde el fútbol español hasta el fútbol alemán, hasta Corea del Norte, que fue un podcast muy escuchado y tuvo mucho éxito. Muy escuchado también, ¿no? Por la competencia que a veces no cita, pero nada, muchas gracias, Aitor, por estar aquí para hablar de un caso tan chulo como el equipo de la Stasi. ¿Qué tal, Andrés? Encantado de estar por aquí. Efectivamente, muchas ganas de hablar de fútbol alemán. Además, te sigo y me encanta cómo lo haces. Y bueno, concretamente no vamos a hablar del fútbol alemán del presente, o quizás sí, porque al final también de la configuración y de la realidad del fútbol alemán del siglo XXI. Creo que tenemos una muestra clara también de cómo se produjo la caída del muro de Berlín y la integración de esos territorios que hasta 1990 configuraron la República Democrática Alemana, cuyo fútbol estuvo bastante dominado, sobre todo en los últimos años, por este equipo, por este Dinamo de Berlín, que llamamos en español, pero que en realidad en alemán nadie le llama así. Todo el mundo le llama BFC Dinamo, que es el nombre real, el nombre oficial, algo así como Fútbol Club Berlinés. Dinamo, que ahora vamos a explicar lo que representaba tener ese apelativo de Dinamo dentro de, te diría, cualquier sociedad, cualquier país de la Europa comunista, pero específicamente en la RDA. Sí, como comentabas tú, y si quieres ya entramos con ese tema, por resumirle a la gente por qué hay tantos Dinamo, ¿no? Por ejemplo, Mm. está el Dinamo Dresden, pero luego está el Dinamo de Kiev en Ucrania, el Dinamo de Moscú en Rusia. Es un apelativo que implicaba que pertenecían a la Asociación Deportiva Dinamo, ¿no? Porque al final pues, buscaba dinamizar, buscaba tener algo de ejercicio que englobaba a a todas las asociaciones deportivas que estaban en toda Alemania, que es una asociación que se crea en 1953, poco después de la creación y ya consolidación de la DDR, y eso era una asociación que gestionaba a todos los órganos de seguridad interna de la DDR y de esta forma formaban un sistema pues vertebral de toda la DDR. Ahí estaban pues los equipos de la policía, los equipos del Mm. ejército y también los propios equipos de la Stasi, aunque en un principio se intentaba tapar de una forma mucho más evidente. Sí, exacto. Están esos clubes de los que has hablado, ¿no? El Dinamo de Moscú probablemente es el que nos viene a la cabeza, el Dinamo de Kiev, que fue súper importante a partir de principios de los años 60, primero con un jugador y luego como entrenador también de una figura trascendental como Valery Lobanovsky. Me viene a la cabeza también el Dinamo de Bucarest en el fútbol rumano, que llega a ser, si no me equivoco, semifinalista de la Copa de Europa del año 84, unas semifinales que fueron bastante bizarras, Andrés, porque fueron Roma Dundee y Liverpool Dinamo de Bucarest. Imagínate, pudo haberse dado. Hay un universo Oh, paralelo por ahí fuera, querido Andrés Valls, en el que hubo una final de la Copa de Europa entre el Dinamo de Bucarest y el Dundee, increíble. Pero bueno, está el Dinamo de Zagreb, que este sí que ha llegado hasta nuestros días, porque algunos de estos dinamos han ido cambiando de nombre. El propio Dinamo de Berlín, ¿no? Insisto con la apelación o con el nombre con el que lo hemos conocido en castellano, el propio Dinamo de Berlín, se le cayó el Dinamo de la denominación, nada más caer el muro de Berlín, pues para tratar de hacerse un poquito más digerible, porque realmente había sido un equipo que había ganado mucho y que por lo tanto se le había odiado mucho, ¿no? No solamente por lo que había conseguido en el terreno de juego, sino por cómo interpretaba mucha gente y muy buena parte del deporte y del fútbol en Alemania del Este que lo había conseguido. Es básicamente pues con esa relación tan intensa que tú nos apuntabas y tan directa que tenía con el poder, específicamente con el poder primero policial, luego militar, ¿no? Que acaba explicando pues por qué, en fin, hay ese proceso de creación de una de un esqueleto organizativo a principios de los años 50 que es prácticamente independiente de la realidad, pero que va a ser fundamental, que va a ser troncal, que va a explicar también por qué hay tantos equipos y sobre todo tantos deportistas que luego no es que sean ganadores dentro de la RDA, es que son ganadores a nivel mundial. Está el fenómeno de los Juegos Olímpicos, ¿no? En el que una nación pequeñísima como la RDA, de apenas 15 millones de habitantes, pues consigue en 3 ediciones diferentes de los Juegos Olímpicos quedar segunda en el medallero. O sea, estamos ahora en es 2025 increíble. grabando este vídeo y sería la novena nación más exitosa
en términos de ranking del medallero olímpico. La RDA, insisto, que además no es que acabase de competir en el año 88, fueron los últimos Juegos Olímpicos en los que hubo participantes de la RDA, sino que como tal RDA solamente había participado desde el 68, porque previamente a esos Juegos Olímpicos de México había participado, lógicamente, unida o integrada con el resto de Alemania, con lo cual participación muy, muy pequeña, pero llamativamente exitosa. Luego hablaremos también del tema del doping, porque también puede tener bastante relación con lo que es la estructura del Dinamo. Pero sí, básicamente, para que todo el mundo nos entienda, a partir de años 60, sobre todo años 66, ¿vale? 66, finales del 65, principios del 66, el propio régimen, el propio gobierno de la República Democrática Alemana entiende que el fútbol es una cosa que necesita todavía más apoyo y es algo que no se puede mezclar con el resto de los deportes. Y por lo tanto ahí es cuando se segregan y se separan diferentes vertientes o diferentes equipos de fútbol de entidades mayores y se les da una categoría especial. Y ahí es donde, entre otros, el Dinamo de Berlín se acaba de convertir definitivamente en uno de los ojitos derechos del sistema. Y aquí creo que hay que hablar ya de quién le da ese cariño, ese mimo, ¿no? Ese cuidado y esa protección, que no es otro que Erich Mielke. Y estar protegido por Erich Mielke era una cosa bastante chula y muy buena en la RDA. Estar perseguido o ponerse en el punto de mira de Erich Mielke creo que debía de ser bastante chungo. Sí, bueno, cuantísimas personas estuvieron perseguidos por Erich Mielke sin saber que estaban siendo perseguidos por Erich Mielke. Posiblemente todos sus Pero Erich Mielke sí lo sabía, ¿eh? Erich Mielke seguro que sabía hasta que había alguien persiguiéndole a él, porque en Total. la DDR hasta el perseguidor tenía a alguien que le perseguía. Erich Mielke, que pues era el jefe de seguridad, ¿no?, de la DDR, que empezó siendo presidente de la Asociación Deportiva Dinamo, por esto que decíamos antes que dentro de la Asociación Dinamo Nacional quedaban involucrados todos los cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, el Dinamo Berlín no empieza llamándose BFC Dinamo, de hecho era el Volkspolizei Berlín, absorbe de cierta forma el Potsdam, sube una categoría gracias a esta fusión. Esto enfada a muchos aficionados del Potsdam y a muchos habitantes de Alemania. Además consigue hacerse todavía más fuerte robándole a futbolistas al Dinamo Dresden, a otro Dinamo que también se había creado de una forma parecida, pero como querían potenciar un equipo en Berlín, Erich Mielke era aficionado del BFC Dinamo, o sea, no es que a él le dijeran tienes que conseguir que el fútbol llegue lejos. Había varios equipos en Berlín. De hecho, la primera temporada así grande que consigue el BFC Dinamo, que es su ascenso a primera división, ya había un equipo en primera en Berlín, pero él era aficionado de ese equipo, del BFC Dinamo, y de esta forma pues mueve sus hilos para que futbolistas del Dinamo Dresden, que era el gran equipo, el gran dominante de la década de los años 70 en Alemania Oriental, acaben yéndose a Berlín a vivir, en concreto a trabajar en el BFC Dinamo. Hay que decir que las formas que hacía para fichar futbolistas no eran fichajes, eran no sé si pues chantajes, no sé si amenazas, no sé qué término concreto hay que utilizar para esto, pero había mucha perplejidad en muchas partes de Alemania Oriental de cómo de repente el Dinamo conseguía tener futbolistas de grandísimo nivel a precio de saldo, o cómo conseguían tener a grandísimos futbolistas para las inferiores, porque esto es algo que también hacían, trabajaban mucho la cantera. Al final, evidentemente, el tema del doping, luego lo trataremos, también formó parte de todo esto que hicieron en el fútbol, y por eso, en teoría, el BFC Dinamo se odiaba tanto, no solo por las ayudas arbitrales que recibía, sino también por este tema de dopaje, porque el que era el doctor general de la Asociación Deportiva Dinamo también era muy cercano a Mielke, pero sí que es cierto que los tentáculos de la Stasi llegaban a toda la vida privada de la población de Alemania del Este, y mucho más, evidentemente, al fútbol. Sí, probablemente la palabra serían presiones, pero claro, nosotros utilizamos una mirada que es la de 2025, Europa Occidental y un mundo, bueno, pues en el que más o menos, ¿no?, los derechos de las personas, de los individuos, pues están Correcto. relativamente o ampliamente garantizados. Claro, entonces lo que yo imagino por presión, o lo que tú puedes imaginar, lo que podemos imaginarnos todos por presión, no sé si es exactamente lo que ocurría, pero bueno, creo que hay un abanico amplio, ¿no? Desde promesas iniciales, supongo que una mejora de las condiciones laborales y económicas, aunque no era un régimen de fichajes estrictamente económico, no era un calchomercato a lo capitalista, vamos a llamarlo así, porque supongo que habría que guardar las formas, pero
Pero bueno, sí que había este tipo de incentivos, ¿no? Ya te digo, desde laborales, vitales, etcétera, condiciones de vida para la familia, hasta luego ya pues las cosas si se tenían que forzar un poquito más, pues supongo que no habría tampoco demasiados escrúpulos a la hora de forzarlas. La realidad es que efectivamente se crean dínamos en toda Alemania y en todos los deportes, ¿no? O sea, es una estructura, como decíamos antes, bastante troncal hasta el punto, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que me volvió bastante loco cuando me lo contaron. Yo, sabes que viví 4 años en Berlín y me hablaron un día de la liga más pequeña del mundo. Y yo dije, un colega que además era más o menos de mi edad y por lo tanto pues había vivido sus 10, 12 primeros años como ciudadano de la República Democrática Alemana. ¿Cómo que la liga más pequeña del mundo? ¿De qué me estás hablando? Claro, resulta que había deportes que tenían ese rango de deporte de alto rendimiento, pero hubo un deporte concretamente que fue el hockey sobre hielo que no entró dentro de esa categorización y por lo tanto solamente Erich Mielke creyó que tenía que tener esa condición y por lo tanto solamente había 2 equipos de alto rendimiento en el hockey hielo de Alemania del Este, que era el Dynamo Weisswasser y el Dynamo Berlín. Y los dos eran los únicos que competían una liga en la que solamente estaban los dos. Es decir, que la liga se basaba en 6, 8 partidos del Dynamo Berlín recibiendo al Dynamo Weisswasser en su pabellón y las visitas correspondientes a la inversa. Por lo tanto, durante 25 años estuvieron jugando, viéndose constantemente las caras esos 2 equipos y repartiéndose las ligas, que además quedaron bastante equitativas, aunque por supuesto el Dynamo Berlín siempre un poquito más, siempre acabó ganando un poquito más, pero te pongo este ejemplo un poco como llamativo dentro de todo el organigrama del deporte alemán o del deporte germano oriental, por ser más concretos, porque era un deporte que tenía unas relaciones intensísimas y directísimas con lo que sucedía en la política, hasta el punto de que, como tú apuntas, si por cuestiones políticas tocaba o se consideraba necesario o pertinente que una ciudad dejase de tener un equipo en la Oberliga y que pasase a tenerlo otro de otra ciudad, sucedía. Por ejemplo, tú hablabas, en Berlín había otro equipo, sí, el Vorwärts Berlín Eso era el es. equipo, dijéramos, del ejército. Y era un equipo que además había ganado Oberligas. En un momento determinado se traslada militarmente a la unidad de la que teóricamente bebía y se originaba ese Vorwärts Berlín y se le manda a Frankfurt del Oder, ahí a la frontera con Polonia, y el equipo ya evidentemente pues no vuelve a ser ni lo competitivo que había sido, ni la amenaza de sombra, dijéramos, a nivel social, pues porque lo que se buscaba era que realmente el Dinamo de Berlín fuera el gran equipo de Berlín. Y de hecho se consiguió de formas muy distintas. Hablabas tú de este tema de alto rendimiento, precisamente el doctor que es cercano a Erich Mielke en el tema del dopaje, que era Sí. el doctor, ¿cómo se llamaba? Heinz Bunch. Buchef, que Ah, estaba exacto, Bunchef. contratado como parte de la asociación, Sí. ponía mucho foco en los deportes de invierno y sobre todo ponía mucho foco en el hockey sobre hielo, por eso tenía relación tan cercana con Erich Mielke, por eso consiguió ese éxito a nivel de medallas luego la DDR en los Juegos Olímpicos en general, pero en concreto en los Juegos de invierno. También un poco en relación con lo que conseguía la URSS, porque no es sorpresa que a día de hoy, por ejemplo, Rusia siga siendo muy fuerte en el hockey sobre hielo, que esto es algo que se sabe y que, de hecho, creo que en el último All-Star, ahora lo que hace la Liga de Hockey sobre Hielo es hacer una competición entre naciones, pero no solo lo hacían a través del doping, sino que he leído que los jugadores llegaban a formar parte de amaños sin saber que formaban parte de amaños. Es decir, los propios futbolistas del Ah, Dinamo Berlín a veces ganaban partidos, evidentemente pasaban cosas raras, ¿no? Que ya. les sorprendía y un poco la mosca tras la oreja, teniendo en cuenta que todo el mundo pensaba que eras un comprapartidos, la tenían, pero no eran conscientes. Es decir, nadie les avisaba de que, oye, este partido se va a amañar, haced como que no pasa nada. Nadie les contaba nada porque era una cosa superior a ellos. Era algo mucho Claro. más importante que tenía que ver, pues lo que decías tú, ¿no? Con una importancia estatal que le daba la DDR al Dinamo Berlín. O, por ejemplo, futbolistas que de repente irrumpen, ¿no? Como el caso de Rainer Tropa, que irrumpen muy jóvenes en la Alemania del Este, en un equipo de las divisiones inferiores, pero tiene muchísimo potencial y a los 18 años, de repente, aparece en Berlín, en el equipo del Dinamo, está durante prácticamente toda su carrera, justo su carrera cuadra con los mejores momentos del Dinamo Berlín, porque hay que decirlo, muchas de las acusaciones de ser un equipo de la Stasi, de comprar partidos, es porque ganaron 11 ligas consecutivas o 10 ligas consecutivas entre el 78 y el 88. Mucho en Alemania, sobre todo si vas a Dresden y preguntas por estas ligas,
Mucha gente te va a decir que varias de esas las ganó el Dinamo Dresden, porque para Mm. muchos de ellos el Dinamo Berlín no tiene ninguna Oberliga, porque para ellos no cuentan, porque fueron compradas, fueron falsas, ¿no? Pero lo hacían de estas formas, lo hacían concentrando rendimiento, que es la Sí, excusa que le ponían a pues que el Dinamo Berlín tuviera tanto atleta potente. sí, pero déjame decir que, o sea, no quiero hacer yo de abogado del diablo, aunque a mí muchas veces también me gusta un poco cuestionarme hasta qué punto esto que se nos va repitiendo un poco como un mantra y como un lugar común y como una leyenda ampliamente aceptada, pues a lo mejor puede tener algún resquicio en el que no sea del todo cierto. Por ejemplo, no estoy yendo en contra de la teoría, obviamente, de que en esas 10 ligas no son algo demasiado natural en el mundo del fútbol. Ya simplemente así de entrada lo vamos a plantear así, ¿no? Desde un punto de vista deportivo no es algo habitual que un mismo equipo gane 10 años seguidos la liga. Que justo Más una... venimos de 11 seguidos del Bayern, pero hay un nivel de transparencia distinto al que Sí, había en la pues DDR. pero no, pero mira, pero me va muy bien, Andrés, porque un poco de las tesis o una de las ideas que te quería trasladar ahora en esta charla precisamente es que a lo mejor la concentración de talento que en una liga occidental actualmente se produce a través del capitalismo, es decir, el equipo que tiene más dinero es el que concentra el talento, y esto es así, ¿vale? Sí. Es poco habitual que ese equipo sea capaz de ganar 11 veces seguidas, esto es así también, y yo creo que no habla demasiado bien, esta es una opinión mía personal, no habla demasiado bien de la condición de la Bundesliga, el hecho de que el Bayern se haya erigido en semejante gigante, monstruoso, macrocefálico, incluso más grande que la propia liga, ¿vale? Pero esto es una teoría y a lo mejor es harina de otro vídeo, pero lo que a lo mejor en el régimen o en un mundo occidental capitalista se produce a través del dinero, en el mundo soviético o cercano al mundo soviético, en el mundo del socialismo real, se producía de otra manera, por otros caminos, que no estoy diciendo que me parezcan loables, ojo, simplemente me parece que es el proceso que tenía la concentración de poder eh, en regímenes como el de Alemania del Este, pero también se había dado en otros países, pues al final se acaba dando y se acaba vehiculando en el fútbol, pues eso, con esta relación tan directa con Erich Milke y con este presionar, prometer. Yo supongo que para los jugadores también el interés del Berlín, del Dinamo Berlín también era bueno, pues, ostras, me quiere el mejor equipo del país, con lo cual, por mucho que a lo mejor tú no estuvieses del todo de acuerdo con muchas de las cosas que sucedían, para tu carrera era positivo que se interesasen por ti. Vengo a decir con todo esto que en diferentes regímenes económicos probablemente la fórmula en la que se llega a la concentración del poder también es distinta. Y en Alemania del Este se produjo pues con circunstancias absolutamente censurables, esto está claro, y de hecho has hablado tú antes de Brazalete Negro, el tercer capítulo de Brazalete Negro creo que tiene mucho que ver con el Dinamo de Berlín, porque es la muerte de Lutz Eigendorf. Lutz Eigendorf era otro de estos jugadores, ¿no? Como tropa, otro de los jugadores jóvenes que había sido captado para el Dinamo Hohenschönhausen, que es el filial, que había sido el filial del Dinamo Berlín, accede al primer equipo, se le empieza ya a catalogar un poco como el Beckenbauer del Este, aunque yo creo que también esto es un poco un constructo que es más bien posterior. Pero bueno, sí que es verdad que es un jugador que tiene muy buena pinta, que empieza a debutar ya con la selección de Alemania Oriental y que en un determinado momento, finales de los años 70, aprovecha un partido amistoso en Kaiserslautern para no subir al autobús de vuelta a Berlín Oriental y quedarse refugiado en la RFA, en la República Federal Alemana, es decir, en Alemania Occidental. ¿Qué sucede después? Pues bueno, a partir de que el chico también sufre bastante el desarraigo porque ha dejado atrás a su mujer y a Claro. su hija, que es una decisión muy, imagino yo, a nivel personal, tiene que ser una decisión de un coste altísimo. Pues bueno, trata de rehacer su vida al otro lado del muro de Berlín, pero claro, lo que decíamos antes es que Erich Milke no olvida. Es que Erich Milke apunta y normalmente donde pone la mira, pues suele fallar poco. No hay constatación fidedigna de que la Stasi estuviese detrás de la muerte accidental de Lutz Eigendorf, que acabó muriendo a consecuencia de un accidente de tráfico después de una noche en la que se tomó alguna cerveza en un bar, pero todo apunta a que tampoco hay manera de poder descartar que esos recibos que emitió un ojeador o un espía de la Stasi en Kaiserslautern haciendo seguimiento de Lutz Eigendorf no tuvieran algo que ver con la muerte de Lutz Eigendorf. Sea, no se puede ni confirmar ni desmentir. Y eso al final acaba provocando un mar de grises
en el que todas estas teorías siempre salen a la luz. El brazalete de Lutz Eigendorf me parece muy bueno y creo que encapsula muy bien lo que hablábamos antes de las presiones. Porque había Mm. presiones para bien, pero había presiones para mal. En el libro de Fútbol contra el enemigo de Simon Cooper, Sam Cooper. precisamente demuestra muy bien cómo eran esas presiones y sobre todo cómo de atado estaba el éxito deportivo, en concreto del BFC Dinamo, pero de prácticamente toda Alemania Oriental, con el poder. Porque en el momento en el que empieza a haber grietas en la URSS y por tanto empieza a haber grietas pues metafóricas en el muro de Berlín, por así Sí. decirlo, No, no, empieza a reales, verlas. reales. Claro, claro, y reales también, empieza a verlas también en los equipos de fútbol, porque a mí no me parece una coincidencia que el último título de liga del BFC Dinamo sea en el 88, que es justo cuando ya empieza a verse pues el otro lado de Berlín, ¿no? Mm. A través del muro. Sí, es verdad que también, un poco volviendo al concepto este que te decía, que es muy difícil mirar a la historia con los ojos de la actualidad y sin Y sin realmente, juzgar, sí. claro, y sin realmente tratar de entender que bueno, que la situación era diferente en el momento en el que ocurría, pero bueno, sí que es verdad que aunque el muro de Berlín es algo que sorprende al mundo probablemente, pero también al mismo tiempo hay que decir que ya venía el sistema soviético, el sistema de socialismo real en Europa, dando señales de estar claramente agotado, de estar exhausto desde el punto de vista de la carrera armamentística con Estados Unidos, estructuras sociales claramente superadas, ¿no?, por las nuevas generaciones. Bueno, Chernóbil. Chernóbil es una muy buena muestra de todo Chernóbil es ello. otro, eso, claro, Chernóbil es un paradigma, ¿no? Chernóbil es cuando yo creo que la sociedad soviética, que era una sociedad con un acento científico técnico muy fuerte, se da cuenta de que no puede, no está capacitado para poder frenar posibles accidentes, que, algunos de los cuales ya habían sucedido, por ejemplo, también en Estados Unidos, ¿no?, con energía nuclear, pero sobre todo tampoco no está gestionado, no está capacitado para gestionar la comunicación de este tipo de accidentes, ¿no? Porque durante muchos días se tapó, se expuso a la población bueno, pues a consecuencias letales. Afortunadamente, pues digo afortunadamente, y estamos hablando de un accidente que se cobró la vida de 4.000 personas, pero pudo ser mucho peor Sí. si los vientos hubiesen soplado de otra manera, si las lluvias hubiesen caído de otra manera, pues por ejemplo, una ciudad como Kiev de 3 millones de habitantes podría haber quedado perfectísimamente afectada. Entonces, sí, estamos en ese momento, ¿no? Finales de los 80 y como tú dices, el Dinamo de Berlín, pam, corta esa secuencia que había comenzado a mediados de los 70. Vamos a Sí. ubicar un poco también, porque el fútbol en Alemania Oriental conoce un pico que coincide además con el pico, yo te diría, y es un poco mi sensación también después de haber vivido en Alemania, aunque ya no en la Alemania Oriental, pero sí haber coincidido con mucha gente que fue súbdita de ese país. Em, para mí los años 70 son años en los que en Alemania Oriental se vio una especie de milagro económico similar al que habían vivido durante los 60 en Alemania Occidental. La República Democrática de Alemania se convierte la novena décima economía industrial del mundo, Es una cosa bastante de por encima pa. bastante por encima de España. Es verdad que era una industria tremendamente contaminante y que luego va a ser incapaz de evolucionar y de modernizarse, ¿no? Que también es un poco una parte de una de las claves de por qué cae el país. Pero insisto, a mediados de los años 70, la RDA consigue reconocimiento internacional, consigue un grado bastante importante de bienestar por parte de sus ciudadanos, se construyen muchísimas casas, muchos de estos edificios Plattenbau, ¿no?, que son dice la gente que son horrorosos y es verdad que no son muy bonitos, pero bueno, si tú vas a cualquier barrio en los suburbios de cualquier gran ciudad española, probablemente vas a ver, o sea, tampoco veo catedrales de Burgos en Belviche, ¿no? Quiero decir, esto es así. Bien, se construye barato, pero la gente vive relativamente bien y el fútbol empieza también bueno, el fútbol y el deporte, como hemos comentado antes, empieza también a ganar medallas y el fútbol se clasifica para el primer mundial, primer y único mundial. En el año 74, Andrés, tú lo sabes perfectamente, Alemania del Este juega el mundial, pero es que unos meses antes el Magdeburgo gana la Recopa al Milan. Es que es de locos. El Magdeburgo, campeón de la Recopa, a todo un Milan en Rotterdam. Ese es el primer gran equipo probablemente de esta nueva etapa que te he dicho que comienza en el año 66, cuando ya todo como que se profesionaliza sin utilizar la palabra profesional, pero ciertamente es así. Sí. Los estándares de Sube de exigencia son... nivel, sube de nivel. Correcto.
Correcto, entonces viene el Magdeburgo, luego viene el Jena también y luego viene el Dresde. Y lo que te decía de buscar también grietas en la leyenda o en la verdad generalmente asumida es cuando dicen, probablemente en Dinamo, los aficionados del Dinamo de Dresden y en la ciudad sajona, que el Dinamo Berlín se benefició y tal. Bueno, el Dinamo de Dresden no entra en la nueva reforma del año 66 y se le tiene que salvar y se le salva en el año 68 porque se convierte a Dresde en una de las ciudades, en una de las capitales regionales de talento, lo cual permite que el Dinamo de Dresde a nivel regional pueda hacer lo que luego va a hacer el Dinamo de Berlín a nivel nacional. Es decir, que probablemente habrá equipos que dirán, bueno, pero es que el Dinamo de Dresden a nosotros también nos perjudicó porque también se le favoreció para que concentrase el poder, ¿no? O el talento. Entonces, es un poco este juego en el pez mediano se queja del grande, pero no sabe que, o no es consciente, o no recuerda que también está pisando al chico, ¿vale? Sí. Y eso pasa en el capitalismo y pasa en el socialismo real también, Andrés. Y justo en los 70 no solo hay este crecimiento, yo creo, del propio rendimiento de los equipos, sino que creo que también hay un crecimiento potenciado por el nivel de economía de la sociedad alemana, potenciado por quizá un mayor aperturismo que en los primeros años del Sí. país, también muchos más aficionados al fútbol en Alemania del Este, que yo creo que durante los primeros años se habían centrado en sobrevivir, por así decirlo, y en intentar volver a adaptarse a esa forma de vida después de lo que habían tenido en los años previos, porque en 1972 en concreto se disputa, y esto me parece uno de los grandes hitos de la historia del Dinamo de Berlín, hablábamos de ese o de esa posible Dundee Dinamo Bucarest, ¿no? Como final europea, se disputa, yo creo que el partido más loco de la historia del BFC Dinamo, que es un Dinamo Liverpool disputado en 1972 con 20.000 espectadores, que es el récord de uno de los estadios que utilizó el Dinamo Dresden, el Sportforum Hohenschönhausen, que fue fue su primer estadio como tal, aunque luego fue intercambiándose con otro, pero ostras, en los 70 empezaban a pelear por cosas, porque en el 72 son segundos, creo que en el 73 de nuevo, y creo que en el 76 son terceros. Y en ese año 72 consiguen la clasificación a Europa y juegan contra el Liverpool, que era un Liverpool pues igual de potente que a día de hoy, que estaba allí jugando en Alemania Oriental. Sí, efectivamente. Juegan en Hohenschönhausen, después al Dinamo se le acerca, dijéramos, un poco más al centro, porque Hohenschönhausen es un distrito, es un barrio de la ciudad de Berlín hacia el este, el noreste de la ciudad. Y al final lo que hacen es acercarlo también al centro de la ciudad, en otro recinto del que ahora te voy a hablar, que es un recinto en el que yo he hecho deporte porque está en el barrio de Prenzlauer Berg, que es un barrio además como con cierto aire, no sé cómo decirlo, elegante, ¿no? Es un barrio un poquito burgués, es un barrio que sufrió pocos bombardeos. Te diría que casi de los pocos barrios que sufrió pocos bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo durante la campaña de Berlín en el año 45. Y por lo tanto, pues bueno, era un barrio en el que sí, molaba, ¿no? Molaba estar y también va a tener también ahí esa presencia del Dinamo Berlín. Pero un poco recogiendo lo que comentabas tú antes, de años 70, años de bienestar, ¿no? También te diría años de consolidación de la idea de la República Democrática Alemana, porque la República Democrática Alemana nace en el año 49 sobre lo que es la parte de Alemania ocupada por el Ejército Rojo, por el Ejército Soviético, ¿vale? Un poco reflejo de lo que había sucedido con las tres zonas occidentales, es decir, la zona ocupada por los británicos, la de los americanos y la de los franceses, que acaba fundiéndose en la República Federal. Pero durante los primeros 10 años, algo más, 12 años, es un país que está un poquito amenazado por su propia población, es decir, la población de la República Democrática Alemana, si quiere, puede irse del país. ¿Por dónde? Básicamente por Berlín. Porque de la misma manera que Alemania ha sido dividida en 4 trozos, también Berlín ha sido dividida en 4 trozos. Y de esos 4 van a quedar 2. De los 3 occidentales se forma la República Federal Alemana y de los 3 barrios o distritos occidentales de Berlín va a salir Berlín Occidental. Pero entre Berlín Occidental y Berlín Oriental, hasta el año 61 hay paso libre. Tú podías coger el metro en una estación de Berlín Oriental y bajarte en la siguiente en Berlín Occidental y estabas en otro mundo, estabas en otro paradigma, estabas en otra sociedad. Estabas en otro barrio, pero y en la misma ciudad, pero
también habías cambiado de sistema económico. Y eso durante, sobre todo el tramo final de los años 50, sirve para que decenas y centenares de miles de personas de la República Democrática escapasen del comunismo y cambiasen un poco sus trayectorias vitales yéndose a Berlín Occidental, hasta que en la noche, en las primeras horas del 13 de agosto de 1961, pues la República Democrática Alemana, a pesar de los avisos por parte de sus dirigentes de que hay una frase literal, nadie tiene la intención de construir un muro, esto lo dijeron en junio del año 61, 2 meses después, pues esto es un poco lo de siempre, ¿no? No estamos pensando en destituir al entrenador. Pues ya sabes lo que va a suceder. Cuando Pues ratificas, ¿no? claro, nadie tenía la intención de construir un muro, pero 2 meses después se construyó el muro de Berlín, que lo que te digo, aunque de una manera cruel, de una manera absolutamente opresora, pero lo que hizo fue estabilizar a la propia República Democrática Alemana. Y a partir de ahí, con esa estabilización, con esa población que ya no puede salir de ahí, pues ciertamente años 60 y años 70 son de crecimiento en lo económico y también en lo deportivo. Por ir acabando, Aitor, hay que decir una cosa y es que en los últimos tiempos es un equipo que ha sufrido mucho. Esto nos lleva no solo al final de la dinastía ganadora legendaria del Dinamo Berlín en la ciudad de Berlín y en Alemania Oriental, sino a todo el sistema deportivo, Sí, porque tú decías que a finales de los 80 las cosas ya se veían venir, es decir, ya había pues un sistema económico que estaba empezando a tambalear, no solo en Dinamo, agotado. no solo en Alemania Oriental, sino en toda la URSS, y esto se ve muy bien, como dices tú, es un sistema económico agotado, que ya no da más de sí, y cuando acaba la DDR y por tanto acaba la separación del muro, Alemania Oriental entra en una época de crisis de la que yo creo que todavía no ha salido y con ellos muchos de los equipos que eran potentes. Creo que Sí. cuando la primera Bundesliga que se juega, si no me equivoco, es la del 91-92, que ahí hay creo que dos equipos más porque se decide meter a los dos mejores equipos de la temporada anterior en primera división, que uno es el Dinamo Dresden, ahora estoy dudando si no es el Carl Zeiss Jena o el BFC Dinamo el otro, pero a los demás se les va Hansa Rostock, ¿no? relegando. ¿Eh? El Hansa Rostock, el Hansa Rostock. Hansa Rostock como campeón de la última Oberliga, que Eso ya es. es una Oberliga que no es Oberliga de la No. DDR, porque la DDR desaparece literal y ya de manera efectiva el 3 de octubre del 90, pero claro, les pilla con la temporada empezada, con lo cual esa temporada 90-91 en la Alemania reunificada se juegan dos campeonatos de máximo nivel. Se juega la Bundesliga todavía solamente con los equipos occidentales y se juega la Oberliga, que nació esa temporada como todavía Oberliga de la RDA, pero que acabará siendo simplemente Oberliga, y de ella efectivamente el campeón es el Hansa Rostock y el segundo equipo, que es el Dinamo Dresden, se meten directamente en la Bundesliga, ¿no? Es un año en el que hay 20 equipos, no 18, en el que creo que hay un descenso más para la temporada siguiente y a los demás equipos se les va recolocando allá donde van viendo y eso al final acaba provocando que equipos que eran muy punteros, que jugaban competición europea, ya no te digo pues lo que hablábamos de Dinamo, Magdeburg, el Lokomotiv Leipzig, por ejemplo, ahora en Leipzig Sí. está el RB, que es un equipo muy potente y es un equipo con el que se mete mucho la gente y creo que hay partes en las que tiene sentido meterse con ellos y hay otras partes en las que no, o sea, hay muchas cosas que se dicen de que es un equipo de plástico. Puede ser que no tengan quizá la afición más viajadora del mundo, ¿no? En Alemania molan mucho los away days, en Leipzig no los aplican tanto, pero ostras, es un estadio que siempre suele tener mucha gente, que siempre suele tener bastante buen ambiente, pero es que en Leipzig el equipo grande histórico de verdad es el Lokomotiv Leipzig, que llegó a jugar competiciones europeas y demás. Y al final esto acaba provocando que el BFC Dinamo vaya deambulando por las diferentes divisiones de Alemania, esté a punto de desaparecer, durante un tramo de su historia utilice el Fußball Club Berlín, quita, como decíamos al Correcto. principio de la charla, el Dinamo de su nombre, luego lo acabaría adoptando de nuevo. Y hay una cosa interesante, hablábamos antes de pues, la legitimidad que tienen esas 10 ligas seguidas que ganó el Dinamo. En el año 2005 es cuando, con la victoria del Bayern en la Bundesliga, se decide que si ganas 20 Bundesligas o 20 títulos, puedes ponerte X número de estrellas, ¿no? Y por eso el Bayern se la pone. El Dinamo Dresden, por ejemplo, tiene una sola estrella y un 8. Como son ligas que para la Federación Alemana no cuentan de forma tan evidente, les permiten tener una estrella y se ponen un 8. Y si te fijas, el Berche Dinamo en su camiseta, no sé si todos los años, porque hay años en que me ha costado encontrarlo, pero tiene una estrella habitualmente con un número 10 escrito dentro de esa estrella. Que Ujú. aquí hubo mucho punto de conflicto porque hay mucha afición del Dinamo. De hecho,
es una afición que, como ha pasado en gran parte de Alemania Oriental, se ha radicalizado, ha tenido efecto rebote. Toda la crisis que han vivido en los últimos 25 años, al final ha acabado, 35 años, perdón, al final ha acabado afectándoles, pero es una situación y una decisión que tuvo mucha polémica, pero es que ahora el Dinamo tiene afición, no sé si van como 400, 500 personas a sus partidos estos últimos años, está años peleando por subir a cuarta, tercera, quinta, va variando y rebotando entre esas divisiones, y la verdad es que es una pena porque representa muy bien lo que le ha pasado en general a la gran mayoría de equipos de Alemania del Este. Yo viví en Jena de pequeño, yo viví 2 ¿Ah, años sí? en Jena, viví el ascenso celebrado en el año 2006, creo que es la segunda Bundesliga en esa temporada, y te das cuenta rápidamente de que es una ciudad que merece tener un equipo de fútbol más arriba, pero el sistema económico que le ha tocado de repente adaptarse es un sistema económico al que ellos eran nuevos, mientras que todos sus competidores estaban acostumbrados a él. Entonces, en Correcto. cuestión de un año, tuvieron que adaptarse, al igual que toda la sociedad de Alemania del Este, tuvieron que adaptarse a un nuevo sistema y les pasó por encima. Sí, tuvieron que adaptarse a un sistema efectivamente al que no estaban acostumbrados. O sea, eso te lo dice incluso ya no solamente por clubes de fútbol, a las personas, ¿no? A las personas les toca acostumbrarse a algo que es un paradigma absolutamente diferente. Abordaba y modificaba y condicionaba todos los ámbitos de tu vida. Pero sí, sí, esto es así. Han pasado, insistimos, 35 años y uno ve el mapa de la Bundesliga y todavía sigue viendo demasiado reconocible el mapa de la antigua República Federal Alemana, es decir, de la antigua Alemania Occidental. Que esto es algo, si me apuras, que se puede ver también con el mapa de votantes de las últimas elecciones para la candidatura de Alternative für Deutschland, en la que se reconoce clarísimamente el perfil y la silueta, ¿no?, de la antigua República Democrática Alemana, con lo cual es verdad que han pasado prácticamente 4 décadas, pero todavía de alguna manera hay ciertos detalles que nos hablan de que este es un país que durante pues casi medio siglo estuvo dividido, ¿no? Esto Sí, lo refleja el fútbol. Y de alguna manera el Dinamo de Berlín pues no deja de ser también un hijo de ese tiempo, pero yo insisto un poco en lo que te decía antes, Andrés. Em, Lógicamente hay muchos indicios que nos apuntan a que fue un equipo que se benefició indisimuladamente de esa relación tan cercana con el poder, ¿no? De ser un poco el ojito derecho, no ya del régimen, sino encima del aparato más represor del régimen, ¿no? El aparato que más imponía, que más capacidad podía tener de intimidar, ¿no? Y de conseguir bien con esas presiones positivas, pero si no, con las negativas, pues aquello que se podía plantear. Pero también es verdad que al final el Dinamo Berlín fue un equipo que, por lo que dicen muchos jugadores que se enfrentaron con el Dinamo Berlín, no vivía única y exclusivamente de las ayudas arbitrales. Y creo que esto también es justo decirlo, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza el penalti de la vergüenza, año 86. Tú hablabas del Lokomotiv de Leipzig. El Lokomotiv de Leipzig, por ejemplo, semifinalista de la Recopa, en el año 86-87, en el que la otra semifinal de la Recopa es Zaragoza-Ajax, ¿vale? Pues hay una semifinal, Lokomotiv Leipzig-Girondins de Burdeos. La final es Girondins-Ajax. Pues ese equipo se juega un partido súper decisivo, año 86, contra el Dinamo de Berlín, va ganando 1-0 y en el último minuto pita un penalti el árbitro a favor del Dinamo Berlín, que es un penalti que le va a ayudar a ganar una de esas 10 ligas seguidas, ¿sí? Claro, lógicamente la tentación es pensar, bueno, es que, ¿qué papel tiene la neutralidad arbitral en un régimen como el de la Alemania del Este? Pues probablemente cuestionable, ¿no? Y seguramente sea así. Pero, ¿qué pasa? Que después de ese penalti se llega también a conocer que el colegiado, que si no me equivoco se llamaba Bernd Stumpf y todavía está vivo, había sido colaborador de la Stasi, con lo cual, oye, si necesitas algún detalle más que te termine de demostrar que estaba todo arreglado, pues mira, es que encima el árbitro también era colaborador de la Stasi. Resulta que luego lo que se terminó por saber es que Bernd Stumpf había sido colaborador de la Stasi porque le habían pillado en un intento un poco de ir en contra del sistema y le habían obligado a ser colaborador de la Stasi. Y sobre todo, en el año 2000 se publicó un vídeo amateur que daba una visión diferente de aquella jugada polémica de la Oberliga del año 86 en la que se demostraba que el penalti estaba bien pitado. Quiero decir con esto que hay veces también en las que tú te construyes porque estás en un sistema claramente opresor, en el que no hay las libertades mínimas, ¿no? Esto está fuera de toda duda. Te construyes que todo lo que sucede alrededor de, concretamente, el Dinamo de Berlín, bebe de eso.
Y a lo mejor no todo bebió de eso, a lo mejor realmente había unas virtudes futbolísticas, había una cuestión pues de gestión del talento, etcétera, etcétera, que era positivo o que en otro régimen, en otro mundo, en otro país, pues probablemente se hubiera visto como algo positivo. Es lo que te digo. Vemos como algo relativamente natural que el Bayern de Múnich concentre el talento de una manera desaforada y desproporcionada, pues algo parecido debió de suceder allí, pero claro, es verdad que con unos condicionantes pues propios a un sistema como el comunista, que era un sistema que no, en fin, que no respetaba las libertades que hoy conocemos. Dicho esto, pronto habrá más entregas. Si a la gente le gusta, pues que deje un comentario y que dé un me gusta y que se suscriba. Que también vean Brazalete Negro. Estamos preparando más cosas en un futuro. Simplemente quiero agradecerte a ti, Héctor, que hayas pasado por aquí y que nos hayas dejado este ratito de tu tiempo para charlar sobre este tema. Quiero recomendarte a ti y recomendarle a toda la gente un libro muy bueno que se llama Los Amnésicos, que es una Ujú. chica franco-alemana, que su madre es que su abuela, perdón, francesa, pertenecía a la resistencia francesa y que su abuelo pertenecía a las SS, y es una historia muy Wow. chula y también involucra el tema de la DDR y por qué ahora hay tanta proliferación de la extrema derecha en esa zona de Alemania. Y nada, muchas gracias por estar ahí al otro lado, a los que están viendo este vídeo, y muchas gracias a ti por pasarte. Bueno, yo encantado y si esto mínimamente le ha gustado a alguien, pues ya sabes que aquí puede haber una serie estupenda hablando un poco de fútbol, de historia y de Alemania, que es lo que nos gusta. Muy bien, pues hasta la próxima, chicos.